Seguimos estudiando la Biblia capítulo por capítulo y hoy estamos en Deuteronomio capítulo 22. Acompáñame a descubrir este capítulo también. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Hoy vamos a ver un versículo que bendijo a mi vida. Hoy vamos a ver este versículo que realmente ya lo hemos escuchado, pero vieron que a veces tenemos esos versículos del Nuevo Testamento, pero no sabemos dónde los encontramos. Bueno, cada vez estamos encontrando esos versículos, como cuando Jesús, por ejemplo, en Deuteronomio, dijo en Deuteronomio capítulo 8, por ejemplo, estaba hablando sobre el momento de no solo de pan vivir al hombre, como también en el capítulo 18 encontramos ese versículo donde se promete un profeta como Moisés, más que Moisés. Y ese momento que el Señor mismo Dios decía, a él deben de oír. Así vamos descubriendo y encontramos este versículo que también vamos a estudiarlo. Pero antes de eso vamos a ver un poco lo que este capítulo nos habla. Primero empieza hablando sobre la expiación de un asesinato cuyo autor no se conoce. Esto se hacía, pues encontraba un cadáver, obviamente, ellos lo que buscaban a alguien que iba a ser el culpable, no se encontraba, y bueno, para que ese muerto, dentro de esa sangre, no quedara sin justificar, vamos a decir así, bueno, se hacía una expiación con una becerra, y bueno, ahí ustedes pueden leer en el capítulo, en los versículos del 3 al 4, da la explicación de cómo se hacía este proceso, por ejemplo. Este tenía que ser de la ciudad más cercana y esa becerra se espiaba por esa persona para evitar que cayera el juicio de Dios sobre esa ciudad, por esa sangre. Acuérdense que la única manera de expiar pecados era por medio de la sangre. La sangre reclamaba la sangre. Entonces, es por eso nosotros, por eso el mundo quedó bajo una maldición que fue el pecado, obviamente. Por medio del pecado entró la muerte. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Se acuerdan de Caín y Abel, por ejemplo? Cuando Caín mata a Abel, ¿qué decía Dios? La sangre de tu hermano clama a mí. Es de esa misma manera que se tenía que expiar, por decirlo así. Recuérdense que también acá estamos hablando de los tiempos antiguos y durante todo ese tiempo hasta que nuestro Señor Jesús, la única manera de hacer expiación de pecado fue por medio de la sangre de muchos becerros, de muchos corderos, por ejemplo, pero ninguno de ellos fue totalmente, nunca alcanzaba, siempre era necesario más sacrificios. ¿Por qué? Porque solo el sacrificio de Jesús podía traer la paz. Después encontramos diversas leyes, por ejemplo, sobre si ellos conquistaban una ciudad y tomaban mujeres, bueno, debían de protegerla, debían de casarse, obviamente, estar con ella, pero también no hacerla esclava, bueno, etcétera. Hijos desobedientes, el castigo que daba hacia su pecado. Y de último, quien muere en un madero. Y acá nos vamos ya perfilando para el versículo del día de hoy, para ver qué Dios nos puede hablar en este momento. Versículo 22-23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciere morir, y lo colgaren en un madero, no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Termina diciendo: porque maldito por Dios es él. ¿Quién es maldito por Dios? El que colgaba de un madero por su crimen. Él había muerto por sus pecados. Él había muerto, había sido, vamos a decir, encontrado culpable y él tenía que morir. Ahora, pongámonos a pensar lo siguiente. ¿Jesús murió por sus propios pecados? ¿Jesús murió porque él hizo un crimen? ¿Jesús murió porque él había cometido un pecado? La respuesta a todas esas preguntas es no, absolutamente no. Jesús murió por nuestros pecados y por tu pecado y por mi pecado. Jesús no murió por sus pecados. Jesús no fue crucificado porque él había hecho un crimen. Simplemente su crimen había sido amarnos. Simplemente su falta había sido perdonarnos, cuidarnos, restaurarnos. Ahora, el punto es que Jesús fue maldito por Dios.
fue maldecido, fue hecho maldición por Dios por un crimen que él no cometió. Es ahí donde la inocencia de Jesús, como un cordero, fue llevado a la cruz para pagar nuestros pecados. El punto que nosotros no logramos comprender es realmente que nosotros tendríamos que haber estado ahí. Que todos nuestros pecados, que la falta a una de las leyes invalidan, o sea, hacen que todas las leyes hayamos pecado. Entonces, realmente, cuando fuera el juicio de Dios, nosotros tendríamos que ser enjuiciados. Pero Jesús murió en la cruz para darnos restauración. Fíjate bien y quiero que me pongas mucha atención. Jesús cargó la maldición de Dios todo ese momento. Hoy hablaba con mi esposa y le decía, qué impresionante. Jesús durante el proceso de crucifixión, y quizás un poco antes, podríamos hablar desde el momento de la Santa Cena, donde uno de sus amigos lo traiciona, donde después en el Getsemaní, él estaba diciendo, Señor, haz tu obra, cumple tu propósito, Señor, pero si yo pudiera pasar, pero que no se haga mi voluntad. Eso estaba diciendo el Señor, estaba sufriendo, estaba recibiendo todo el castigo, el peso de la ira de Dios estaba sobre él, hasta el momento en que él dijo, consumado es. En ese instante, él canceló la cuenta. La maldición fue rota totalmente. Satanás había querido, vamos a decir así, él dijo, lo logré, pero en ese instante no se estaba dando cuenta que Jesús estaba rompiendo la maldición de la muerte. Él llega, obviamente, vamos a decirlo así, Satanás podía decir, bueno, ahora sí, este es el momento de enjuiciar, pero no había culpa en él, no había crimen en él, por eso él pudo vencer la muerte. Entonces, querido amigo, querida hermana, querido hermano, que podemos decir, Señor, gracias, porque aún te hiciste maldición por nosotros. Te cargaste toda la ira de Dios por nosotros. ¿No es hermoso el Señor? Creo que debemos empezar a aprender y decir, Dios, Jesús, yo debía haber estado ahí. Pero gracias porque tú me sustituiste en mi lugar. Ahora entiendo que yo estaba en maldición, pero ahora soy libre en Cristo Jesús. Si es así, entonces regocíjate, glorifica a Dios y dice, Señor, gracias por tu perdón. No puedo hacer nada por él, pero gracias porque tú, por gracia, me amaste y me perdonaste. Hermoso versículo que encontramos. Le decía a mi esposa que es impresionante que uno va recorriendo la Biblia y se encuentra esos versículos que uno en el Nuevo Testamento dice, no me acuerdo dónde está, las referencias no lo pueden llevar fácilmente, pero qué lindo es encontrarlos y darnos cuenta que desde el Antiguo Testamento se estaba hablando de nuestro Señor Jesús. Déjame en tus comentarios qué piensas, déjame un me gusta si te ha gustado este devocional o este análisis o este pequeño estudio, vamos a decir así. Y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo por acá. Nos vemos el día de mañana en otro capítulo y vamos a ver qué podemos aprender. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.